Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias a la Universidad Distrital por esta invitación para venir hoy a compartir con ustedes un poco la experiencia de trabajo de muchos años, primero como bailarín, coreógrafo, pedagogo independiente, unos años después como director de la Academia Superior de Artes de Bogotá, la ASAB, hoy Facultad de Artes de la Universidad Distrital. Tuve la responsabilidad de dirigir la ASAB del año 1992 al año 1994, cuando algunos de ustedes tal vez no habían nacido. En ese entonces la ASAB, la Academia Superior de Artes de Bogotá, tenía solamente 60 estudiantes. Cuando yo entré a este magnífico edificio de la Merced, y la directora en ese entonces del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, la doctora Gloria Triana, antropóloga, me nombró como director de la ASAB. En ese momento la ASAB no era Facultad de Artes de la Universidad Distrital, sino era una dependencia del IDST, del Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Durante el tiempo que estuve al frente de la ASAB, yo recibí 60 estudiantes y 2 programas aprobados. Como ustedes saben, en la ASAB se reunieron las escuelas de educación no formal del distrito, la escuela de teatro, la escuela de música, la escuela de artes plásticas, se reunieron en este bellísimo edificio, en este palacio neofrancés del antiguo Colegio Departamental de la Merced, y allí se creó este proyecto. Durante el tiempo que estuve como director de la ASAB, logramos con mi equipo la aprobación del programa de música, que fue un programa muy cuestionado porque por primera vez se proponía al ICFES y al país un programa de música que estuviera centrado o que tuviera un énfasis en las músicas caribe iberoamericanas, como una forma de ofrecer formación musical a partir de nuestras músicas y de nuestra identidad. Y logramos también diseñar y aprobar, que se aprobara el programa de danza, el primer programa de danza contemporánea del país en el año 1994. En ese momento pues yo decido mudarme a Cartagena, que es la ciudad de mi familia, para empezar de cero la aventura de crear el Colegio del Cuerpo en Cartagena de Indias. En el año 1997 nació, es decir que llevamos ya 17 años con el Colegio del Cuerpo. Pero antes de pasar un poco al tema, me sorprendió un poco el título de la conferencia. ¿Me lo puedes repetir otra vez? Porque nos dio su asistente. No, creo que hay un error ahí. Sí, porque dijo el símbolo como espacio de la lucha para las definiciones unívocas. Uy, Dios mío, no sé ni siquiera qué quiere decir eso. No, eso fue un error, eso no fue mi asistente. No, a mí me invitaron a hablar un poco sobre el papel del arte en los procesos de reparación, el papel del arte en un país en conflicto como el nuestro, y contarles un poco lo que ha sido la experiencia del Colegio del Cuerpo en estos 17 años en la ciudad de Cartagena de Indias. Antes de empezar quiero leerles un fragmento muy corto de una pequeña charla que yo di durante el Festival de Teatro pasado. Hubo un congreso aquí del International Society of Performing Arts, que es un instituto de artes escénicas internacional, y me pidieron que diera una charla sobre nuestro trabajo. Y yo quise pues hacer una pequeña introducción diciendo con frecuencia nos referimos al Colegio del Cuerpo no como una escuela de danza contemporánea, sino como una escuela contemporánea de danza. Esto que aparentemente es un juego de palabras, vamos a profundizar en ello un poquito más adelante. Una escuela contemporánea de danza que dialoga no solo con unas técnicas o estilos específicos de la danza actual, sino que se preocupa y se ocupa del acontecer de la cultura, la política y el arte
y el arte mismo como una forma de conocimiento y como una herramienta muy potente de transformación social y humana. Sin embargo, hoy quisiera proponer eso aquí en este mismo auditorio, una desmitificación y una desmistificación de los poderes mágicos y sobrenaturales que se le han querido atribuir al arte como instrumento de cambio, pacificación, cura, terapia social, etcétera, etcétera, etcétera. Esta excesiva instrumentalización ha hecho que muchos artistas desvíen, pospongan, desprecien y archiven sus proyectos individuales de búsqueda personal, espiritual, íntima, artística, por responder a los derroteros y exigencias del mercado, de lo que hoy es social y políticamente correcto, lo que valida o invalida su quehacer creativo. Y esta afirmación, un tanto provocadora, podría parecer una contradicción en boca de alguien que ha dedicado muchos años de su vida a la educación con el arte y para el arte, y que se ha ocupado no solo de la formación y escultura de cuerpos individuales, sino a la vez de la formación y escultura de un cuerpo social. Por eso nos referimos también con frecuencia al Colegio del Cuerpo como un proyecto de escultura social, en el sentido en que lo entendía el gran artista alemán Joseph Beuys. Pero esta contradicción proviene de mi deseo más íntimo de que algún día los artistas, especialmente los que vivimos en países en conflicto, podamos regresar a la creación y a la búsqueda de la belleza y del arte puro, y que podamos dejar de ser psiquiatras, psicólogos, chamanes, comentaristas y narradores de los horrores que vivimos a diario en un país como Colombia. Y quería comenzar un poco con esta reflexión porque, como decía en el texto, a pesar de que yo llevo más de 30 años dedicado a la pedagogía y a trabajar con poblaciones vulnerables, a trabajar a partir de mi lenguaje, que es la danza y la educación integral del cuerpo, también me he dado cuenta de que efectivamente se le está exigiendo al arte y a los artistas una función o un rol a veces excesivo en la capacidad que realmente tiene el arte para curar las heridas, para reparar, para reconciliar a un país que ha vivido en conflicto desde más de 50 años. Yo tengo 57 años, ayer cumplí 57 años y fui a cumplirlos en la ciudad donde nací, en Medellín. Nací en el año 1957 y desde que me recuerdo vivo no conozco otra realidad que la guerra en este país. Cuando yo era niño yo oía que se hablaba de los bandoleros, después empezaron a aparecer los marimberos, después de los marimberos empezaron a aparecer la coca, los mafiosos, la guerrilla, los paramilitares y todo lo que ustedes conocen. Y ustedes como jóvenes pues han vivido lo que han vivido, conocen lo que conocen. A mí me interesa mucho saber que aquí en este auditorio hay personas que vienen de muchas carreras, que no hay solamente estudiantes de artes. Hablábamos ahora que quizás hubiera sido interesante haber programado esta conferencia en la Academia Superior de Artes o en la Facultad de Artes de la Universidad Distrital, pero creo que aquí hay muchos ingenieros. ¿Qué más hay aquí? Pedagogos, licenciados, ¿qué más? Básicamente eso. ¿Ah? Matemáticos también. Pero eso me parece aún más interesante, porque justamente los artistas nos hemos quedado mucho tiempo encerrados en la torre de marfil de la creación, a veces discutiendo entre nosotros, los artistas con los artistas, y nos ha faltado mucho más involucrarnos con otras disciplinas y proponer ese diálogo transdisciplinario tan importante. Antes de proseguir y de mostrarles, de ir al tema central,
que nos ocupa hoy aquí, quiero compartir con ustedes un pequeño video que no es mío, no es una realización mía, sino de una coreógrafa británica que se llama Rosemary Nalden. No, perdón, Rosemary Lee. Rosemary Nalden es otra mujer, una música. Rosemary Lee es una artista de la danza, pero que también hace cine, video, y es una artista plástica muy interesante. Y quiero compartir con ustedes un corto video que me hubiera encantado a mí haber hecho. Cada vez que lo veo siento envidia de la buena, de la mala, de todas las envidias diferentes, y que podamos tener esta introducción poética a este diálogo que quiero proponerles sobre la educación y sobre la niñez, sobre los procesos pedagógicos en relación con el arte y en relación con la situación social, política, etc. Entonces vamos a ver si lo encuentro fácilmente. ¿La luz la podemos apagar, por favor? ¿Se puede apagar la luz, por favor? Todas.
Se preguntarán ustedes por qué quise mostrar este video para iniciar la charla. Yo quisiera decirles que una de las razones por las que yo me dedico a hacer lo que hago es porque tuve una infancia particularmente difícil. Yo creo que casi todas las infancias son difíciles. La infancia es un momento, y yo creo que la gran mayoría de los seres humanos somos niños heridos en mayor o menor grado. Pero de alguna forma yo siento que yo hago lo que hago y que me dediqué a la educación y que creé un colegio justamente porque detesté durante mi infancia el colegio, detesté el proceso educativo, fui un estudiante terrible, padecí una educación completamente ciega, sordomuda, que no supo ver en mí desde que era niño mi potencial, mis aptitudes. Y yo creo que la educación colombiana y la educación en general es la culpable en muchos casos de la frustración, de la falta de plenitud en la que vivimos muchos seres humanos, o que viven muchos seres humanos que no hacen lo que les gusta y que no pueden dedicarse a lo que es su vocación. Yo creo que la educación, el fin primero y último de la educación, tendría que ser ayudar a parir a cada uno en lo que vino a hacer en este mundo. Y yo creo que el 90% de los seres humanos hacemos lo que nos toca y no lo que nos gusta. Entonces ese tema de las vocaciones tempranas, del descubrimiento oportuno de las vocaciones, me parece absolutamente fundamental si queremos cambiar este país. Toca empezar con los niños. Nosotros, ustedes, ya no digo que sea tarde, nunca es tarde. Yo empecé en la danza a los 24 años, en una edad en que muchos decían que era absolutamente imposible empezar a bailar. Y yo decidí, después de haber estudiado 9 años de piano, de haber estudiado filosofía y letras, de haber trabajado con el padre Javier de Nicoló en la calle, tanto en Bogotá como en el Chocó, y después de haber estudiado un poco de teatro en la Escuela Nacional de Arte Dramático, descubrí que tenía un cuerpo, y no solo que tenía un cuerpo, sino que era un cuerpo, y que mi cuerpo tenía unas condiciones naturales para la danza que yo en mi vida había sospechado. Toda la vida había sido también una maleta para los deportes. Estudié en un colegio que supuestamente es uno de los mejores colegios de Colombia, donde las matemáticas y los deportes eran el norte y lo que determinaba el triunfo de una persona. Los que teníamos inclinaciones artísticas o humanistas o lo que fuera, éramos realmente unos desadaptados. Y allí aguanté 11 años a punta de sufrimiento y de sacrificio y de un proceso muy tortuoso. Por eso tal vez hago lo que hago. Por eso decidí crear un colegio que pudiera ayudar a unos niños y a unos jóvenes a descubrir desde lo más temprano que sea posible para qué vinieron a este mundo. Y lo hago a través de la danza, porque ese es mi lenguaje. Voy a contarles una pequeña historia con el cuerpo.
yo era un niño pequeñito, yo no era feliz. Mi papá tenía muchos perros. Todos los domingos íbamos a cazar. Cuando la perdiz caía herida, yo tenía que rematarla. ¡Luna! Esta es una historia real. Todos los domingos iba con mi padre a los páramos de Chusacá, Sumapaz, Usme, a cazar perdices, conejos, a veces una vez un venado, y mi papá me entregaba las palomas heridas y me decía: toma, mijo, remátala. Yo tenía que tomarla y contra una piedra partirle la cabeza y luego colgarla aquí en una, tal vez por eso cargo esto, cargarla aquí con una pequeña, unas horcas, y en esas horcas yo metía las palomas muertas y el pantalón se me bañaba de sangre, todo así completamente rojo de sangre. Cargaba a veces hasta 30 palomas o un conejo y caminaba 8 horas detrás de mi padre en silencio en el páramo. La educación de un macho, de un hombre. A veces se dice que el abusado se vuelve abusador. Casi siempre se dice que es como la... ¿Cómo se dice eso? Tal vez en psicología. Y yo me propuse, porque también estudié en un colegio, el Colegio San Carlos en Bogotá, que es un colegio supuestamente de los mejores de Colombia, bilingüe, curas, monjas, norteamericanos, donde también nos educaban con el precepto de que la letra con sangre entra. Entonces había violencia física y había violencia psicológica, muchísima. Allí estuve 11 años. Entonces, por supuesto, entre la educación paterna y la educación escolar empezó el coco un poco a patinar. Y ahora que he estado leyendo las terribles noticias de este muchacho Urrego, que se suicidó hace pocos días en Bogotá por el matoneo de su colegio, de sus profesores, de sus compañeros, qué sé yo, no pude evitar regresar a mis años escolares cuando yo no tuve el valor que sí tuvo Urrego, un acto que puede ser considerado de cobardía, de evasión, y de repente puede ser un acto de profunda valentía y de un muchacho que fue capaz en un momento dado de dejar un testimonio ante esta sociedad de la violencia que estaba viviendo y que viven muchos jóvenes y muchos seres humanos en nuestro país. Entonces, por eso el tema de la educación es el tema, y una educación que logre recuperar el placer, que logre recuperar la disciplina, pero la disciplina amorosa, la disciplina amorosa. Hay un escritor sudafricano que se llama John Maxwell Coetzee, que acaba de estar aquí para la Feria del Libro de Bucaramanga y que estuvo el año pasado aquí, que ganó el premio Nobel. En su novela Verano, Summertime, tiene una reflexión sobre la educación que me parece a mí importantísima. No solo sobre la educación, sino sobre la relación amorosa que debería existir. ¿Cómo es la clave? Yo metiendo la mía.
La relación amorosa que debería existir, el acto de amor que debe ser el acto pedagógico. Cuando la educación se ha convertido en una guerra entre el maestro, el alumno, entre los alumnos, entre las autoridades escolares, en fin, y hemos perdido el sentido de colegio, de comunidad. Yo por eso decidí también llamar a mi colegio, a pesar de que odié el colegio con toda mi alma, decidí crear una institución que se llama el Colegio del Cuerpo. Si ustedes buscan en el diccionario la etimología de la palabra colegio, ¿alguien la sabe? ¿Qué quiere decir colegio? Ayúdenme. Colegio. Viene del latín colligere, que quiere decir reunir. Entonces un colegio es una comunidad de personas revestidas por una misma dignidad. Y si ustedes buscan en el diccionario un sinónimo para colegio, encuentran cuerpo. Un cuerpo y un colegio es la misma cosa. Por eso se habla de un cuerpo colegiado, por eso se habla de un cuerpo de bomberos, por eso se habla de un cuerpo de baile, de un cuerpo diplomático, de un cuerpo estudiantil. Somos un cuerpo, somos un colegio, somos células de ese cuerpo social. Por eso hablábamos de la escultura individual que hace la danza y la escultura social que hace la educación. Y la educación con la danza pues hace las dos cosas: la escultura del cuerpo individual, y no solo la escultura estética del cuerpo individual, que es lo que el Colegio del Cuerpo ha tratado de hacer, sino la escultura ética también del cuerpo individual y del cuerpo colectivo. ¿Qué dice Coetzee? No lo encuentro ahora. Dice Coetzee que en la relación entre el maestro y alumno, ¿qué ocurre? El alumno, el discípulo, de repente ve en el maestro aquel que posee una verdad a la que él quiere llegar. Y entonces arde con un fuego y le muestra ese fuego al maestro. Y con la mirada en llamas lo escucha y le pide que lo inspire o que lo inflame. Y el maestro reconoce ese fuego en la mirada de su discípulo, y ¿qué hace? Arde él mismo con un fuego aún mayor. El discípulo está dispuesto a sacrificar su propio ser con tal de acercarse a la verdad del maestro, y el maestro arde con una luz y con una llama y un calor mucho más intenso para acercarse al discípulo y para iluminarlo, porque el fuego quema pero también ilumina. Y en ese diálogo los dos se elevan a una dimensión superior, más enaltecida, en ese diálogo pedagógico. Y ese es el acto amoroso de la pedagogía. Quiero mostrarles un corto video también de un proyecto que hicimos con el Colegio del Cuerpo hace 4 años, hace 3 años terminamos. Lo hicimos durante 4 años y lo hicimos con recursos de la cooperación japonesa, el Japan Social Development Fund, el Fondo de Desarrollo japonés del Banco Mundial, nos otorgó, o más bien le otorgó al sistema educativo de la ciudad de Cartagena una donación de $1.300.000 para que la metodología del Colegio del Cuerpo pasara al sistema educativo de Cartagena. Nosotros, lo verán en el video, hemos desarrollado 2 líneas de trabajo, una que llamamos la educación para la danza y otra que hemos llamado la educación con la danza. La educación para la danza obviamente tiene que ver más con la detección de talento, empezar a ver esas miradas con fuego de estudiantes que en un momento dado nos dicen: yo quiero ser bailarín, yo quiero ser un artista, yo quiero ganarme la vida haciendo esto, aunque no me gane un peso y me muera de hambre, pero quiero ser un artista. Y la educación con la danza tiene que ver mucho más con la prevención y la creación
de una conciencia y de una ética del cuerpo. En una ciudad, yo no sé si ustedes saben que Cartagena tiene más de 1 millón de habitantes, de los cuales el 70% vive debajo de la línea de pobreza. Es decir, que estamos hablando de más de 800.000 personas que viven en una miseria casi haitiana, en una ciudad que es el espejismo turístico, patrimonio de la humanidad, donde van todo el mundo los fines de año y jet set nacional e internacional a pavonearse entre la ciudad amurallada, que es un gueto, cuando la verdadera Cartagena, la Cartagena profunda, se debate en una situación extrema, tremenda. Y es en ese contexto que el Colegio del Cuerpo decidió trabajar desde el inicio, aunque no exclusivamente, porque nosotros no queremos tampoco trabajar únicamente con estratos populares y que seamos percibidos como un proyecto social, porque por lo general los proyectos sociales se vuelven proyectos de caridad, y nosotros no creemos en la caridad, creemos en la calidad. Creemos que hay que hacer el bien, pero hay que hacerlo bien, con exigencia, con disciplina. Es la única manera que un joven se entrega realmente a un proyecto de vida. Si tú le propones solamente venga por las tardes para que no meta marihuana y para que no esté tomando cerveza y para que no esté perdiendo el tiempo en la calle con sus compinches, venga y hace danza, puede que venga 3 semanas, pero a las 3 semanas, si el tipo ve que esa vaina no es una vaina de verdad berraca, es mucho más divertido meter marihuana, ir a la esquina, tomar cerveza y hacer lo que sea. Entonces, tiene que ser a través de la calidad y la exigencia como uno logre inspirar a un joven y a un niño. Esto es un proyecto de vida, pero le exige disciplina férrea y entrega total, y fuego y pasión. Este proyecto Mi Cuerpo, Mi Casa, lo diseñamos sobre todo para niños en situación de desplazamiento. Cartagena hoy tiene el barrio de población desplazada, uno de los más grandes del país, que es el barrio Nelson Mandela, y tiene muchas zonas de la llamada pobreza histórica en toda la zona suroriental y las zonas de la Ciénaga de Cartagena. ¿Qué término más cruel que pobreza histórica? Los que han sido, son y serán pobres. Los desplazados son más bien nuevos pobres, porque muchos de ellos venían del campo, eran campesinos que tenían una vida digna, humilde pero digna, y terminaron engrosando los cinturones de miseria y los guetos de las ciudades. Veamos entonces el proyecto Mi Cuerpo, Mi Casa, que tiene otro nombre, se llama el proyecto MA, Mi Cuerpo, Mi Casa. Y MA es un concepto de la cultura y la estética japonesa que quiere decir pausa. Vamos a ver, después de un poco, vamos a ver si la luz, ¿dónde era que lo tenía? Un minutico, a ver, que lo encuentro, ¿verdad? Listo. Yo cojo. Les pido por favor a los organizadores que me vayan haciendo señales cuando ya tengamos que ir parando, porque yo me encarreto y no me para nadie. Quería ver. Apaguemos por favor, y creo que el volumen estaba muy alto, pero vamos a ver qué pasa. Proyecto MA, Mi Cuerpo, Mi Casa. Cartagena de Indias es una de las ciudades del país donde los contrastes se viven con mayor dramatismo. Contrastes entre la opulencia y la pobreza extrema que llevan a una gran tensión social, a una falta de oportunidades para los niños y los jóvenes, a una calidad de la educación muy precaria
que hace que todo el talento enorme que vemos todos los días se desperdicie, se pierda, se dilapide. Se arriba, porque estamos todo el tiempo desafiando la gravedad. El Colegio del Cuerpo es mi respuesta a la profunda crisis de valores que aqueja a nuestro país, a la profunda crisis ética. Es también una contribución a la educación colombiana en lo que tiene que ver con las oportunidades para detectar el potencial en nuestros jóvenes, en nuestros niños, por falta de una educación más generosa, una educación más exploratoria, una educación que intente descubrir quién es el sujeto que tiene delante y a dónde lo quiere llevar. Luego de 10 años de trabajo, el Colegio del Cuerpo se ha constituido como una corporación sin ánimo de lucro que tiene varios programas y varios niveles. Tenemos un grupo piloto que comenzó en el año de 1997, año de la fundación del colegio, que es hoy la compañía, nuestro grupo punta de lanza, y son los jóvenes que se graduarán de la universidad como los primeros licenciados en educación en danza, gracias a un convenio firmado entre la Universidad de Antioquia, la Universidad Tecnológica de Bolívar y el Ministerio de Cultura. Hay otros 24 jóvenes que hacen parte del que hoy llamamos nivel superior, que son muchachos que llevan alrededor de 6 años de trabajo ininterrumpido y que también han decidido hacer de la danza su profesión y hacen parte de esta sección del colegio que llamamos la educación para la danza. Y tenemos otra área que es la que llamamos la educación con la danza, que es el aporte que desde nuestro quehacer estamos proponiendo a la educación tradicional colombiana. La educación con la danza está mucho más orientado hacia elementos de prevención y de educación integral del cuerpo humano, lo que llamamos una nueva ética del cuerpo humano. Y es allí donde surge entonces el proyecto MA, Mi Cuerpo, Mi Casa, gracias a una donación del gobierno de Japón a través del Banco Mundial, que beneficiará a 1.200 niños y jóvenes al año de 7 núcleos de las zonas más deprimidas de Cartagena de Indias. Y estiran la espalda por detrás y crecen y hacen bien largo. El proyecto MA es la estrategia del Colegio del Cuerpo que permite el desarrollo humanístico y social del proyecto global del Colegio del Cuerpo, que es un proyecto artístico. Y al centro. Y pequeña rotación. El proyecto MA se apoya sobre los primeros beneficiarios de esta metodología, que son los bailarines de la compañía ahora, que han trabajado durante 10 años esta metodología, esta manera de llegar al ser humano a partir del arte. En la danza, en la música, en el teatro, en todo. Eso es lo que es la concentración. Se trata más de un despertar, de una educación de la sensibilidad antes de formar. Es cambiar la mirada de los niños sobre su vida, desarrollar su creatividad para su vida antes de llegar a una expresión artística en sí. El programa se va a desarrollar a partir de 3 ejes metodológicos: prácticas corporales, todavía no es danza, aún si es a partir de la danza contemporánea, la educación para el cuidado del cuerpo y los lenguajes del arte. Estos 3 ejes se basan sobre 7 módulos temáticos que ponen el cuerpo en el centro de la experiencia educativa. Entonces son temas que tratan de anatomía, fisiología, violencias, adicciones, Cualquier tipo de adicción. nutrición y salud, educación ambiental, ecología del cuerpo. Todos estos temas que conciernen directamente la vida cotidiana de los niños. Hemos decidido que cada eje metodológico
que sea con las prácticas corporales o los lenguajes del arte como teatro, música, literatura, artes plásticas, todas estas bases de trabajo para llegar a un desarrollo, una evolución de la sensibilidad, para permitir a los niños cambiar su propia vida, de ser creador de su entorno, responsable de su vida y de su cotidianidad. Que ellos encuentren la posibilidad de escucharse, de habitarse de otra manera, que estos niños descubran otra forma de leer y de vivir en el mundo, y que descubran el poder de la concentración, el poder del rigor, el silencio interior. Lo llamamos el proyecto MA, porque MA en japonés quiere decir pausa, quiere decir intervalo, espacio creativo, un momento, es una dimensión de espacio, tiempo, de concentración, de silencio, de preparación, que yo creo que nuestros niños y jóvenes en una sociedad como esta, tan rodeada y sumergida en el ruido, pues tienen una gran pertinencia, y nos hemos dado cuenta que ellos lo necesitan y lo piden también. Los niños no conocen el silencio, no lo han descubierto, no han descubierto el silencio interior. Y el proyecto MA está encaminado en gran medida hacia eso. Yo creo que me siento en la obligación y en el deber de seguir multiplicando y de seguir transmitiendo este conocimiento que me deja el Colegio del Cuerpo. Y es un privilegio para mí, y yo creo que para todos, el hecho de que nosotros seamos los transmisores de este conocimiento. El anterior era otro, ahora... Ma. Bueno, yo creo que es bastante esclarecedor ver las imágenes y ver el contexto en el que trabaja el colegio. Pero como les decía hace un rato, el colegio está intentando ahora empezar a trabajar con los colegios privados también de la ciudad, con los colegios de estrato 6 y 5 y 4, porque pensamos, nosotros estamos también en contra, está hoy en día muy de moda la discusión sobre el tema de los estratos y de cómo los estratos en nuestro país, este sistema se ha convertido en una suerte de estigma, de estigmatización, de rótulo y de, ¿cómo se podría decir? Sí, rótulo. Separación. ¿Ah? Separación. Sí, separación, discriminación. 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 Por eso nosotros cuando nos preguntan los muchachos del Colegio del Cuerpo a qué estrato pertenecen, yo contesto siempre, son muchachos de estrato T, estrato talento. Punto. Muchachos de estrato todo. En El Espectador publiqué hace como 2 meses un artículo que se llama así, el estrato T, justamente sobre esta meditación sobre el tema de los estratos. Bueno, pero quiero pasar ahora a otro ejemplo de trabajo que nosotros hemos hecho en el país y que ha tenido que ver con esta relación entre la pedagogía, la acción política y una forma de contribuir, no a la solución de nuestros problemas y nuestros conflictos, pero sí aportar desde nuestro saber, desde nuestro quehacer a la situación actual de nuestro país. En el año 2010, el poeta William Ospina me propuso, porque él era director en ese momento de la Comisión del Bicentenario, que hiciera una propuesta desde el Colegio del Cuerpo para conmemorar el Bicentenario de la Independencia de nuestro país. Y yo le hice una propuesta que pensé que tal vez no iba a ser aceptada. Le dije, me gustaría hacer una ceremonia que no celebrara los 200 años de independencia de Colombia, sino que de alguna manera
conmemorara y pusiera el dedo en la llaga en el problema más doloroso y difícil que vive actualmente nuestro país, como es el problema, el drama de los más de 6 millones de víctimas que este conflicto ha creado. Es decir, una patria paralela de colombianos que lo han perdido todo y que viven en el desarraigo interno. Y pensé entonces en la ceremonia como como un ritual, no como un espectáculo, sino como una ceremonia. Y le propuse a William que quería trabajar con víctimas reales del conflicto armado y quería trabajar con 200 oficiantes en escena. Fue así como convocamos a través de diferentes organizaciones en la ciudad a 150 víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá, agrupados en diferentes asociaciones, indígenas, afrodescendientes, de todas las etnias y procedencias, 25 actores de diferentes escuelas de Bogotá de teatro y 25 bailarines del Colegio del Cuerpo. Y trabajamos con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que interpretó por primera vez en Colombia una obra extraordinaria que es la Sinfonía número 3 de las Lamentaciones del compositor polaco Henryk Górecki. Esta obra es una obra para soprano y orquesta que habla de la guerra, que habla de la pérdida de los seres queridos, y fue realmente un evento muy fuerte. Lo hicimos en el Coliseo Cubierto del Campín, 300 personas en escena, el 11 y 12 de diciembre del año 2010. 3 años más tarde, la directora de la Unidad para las Víctimas, la doctora Paula Gaviria Betancourt, nos pidió remontar la ceremonia de Inxilio, no les había dicho el nombre, Inxilio, el Sendero de Lágrimas. ¿Por qué Inxilio? ¿Hay alguien que me pueda decir qué le dice la palabra Inxilio? ¿Cómo? Inxilio. ¿A qué se parece? Se parece a exilio. ¿Y qué es el exilio? Ser expulsado de un lugar, ser expulsado de un país o de un territorio. Y el exilio es de alguna manera el exilio interior, que es lo que ha pasado en nuestro país con todos los refugiados internos. Sabemos que tenemos el país con la crisis humanitaria más grave del hemisferio occidental, el país que más refugiados internos tiene, y víctimas de todos los horrores del desplazamiento, desaparición forzada, violaciones, minas antipersona, en fin. Colombia ha cerrado un poco los ojos, nos hemos hecho un poco los locos frente al horror de lo que ha vivido este país. 6 millones de personas mataron los nazis, 6 millones de judíos. Nosotros los colombianos hemos creado, porque cuando digo nosotros es porque todos, de una u otra forma, por acción o por omisión, somos responsables de esos 6 millones de víctimas que ha producido el conflicto armado de Colombia. El 9 de abril del año 2013, la Unidad para las Víctimas me pide remontar en Medellín esta ceremonia. Y decidimos trabajar entonces con 150 víctimas de Antioquia, que es el departamento que más víctimas le ha ofrecido, le ha aportado al Registro Único de Víctimas, 25 bailarines de Medellín y 25 bailarines del Colegio del Cuerpo, más 100 músicos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad EAFIT. Y lo presentamos en el Polideportivo de la Pontificia Bolivariana, de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Este era para conmemorar el 9 de abril, que se declaró en Colombia como el Día Nacional de Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Era obligación por ley que el presidente de la República estuviera presente con todo su equipo, gobernador también, alcalde, todas las autoridades, en esta ceremonia. 15 días antes del estreno, nosotros trabajamos con estas personas durante 15 días en Medellín, se les pagó un salario a todos,
Fue un trabajo profesional, eran personas que no eran, por supuesto, campesinos, personas absolutamente del común, que fueron convocados para este proyecto. 15 días antes del estreno recibo yo estaba en Caracas con la compañía, estábamos presentando la versión de Exilio, pero una versión pequeña que hacemos a veces en teatros con las proyecciones de video que ustedes van a ver ahora. Recibo una llamada de la Presidencia de la República pidiéndome autorización para que el Presidente de la República pudiera no solo asistir a la ceremonia como era su deber por ley, como espectador, sino como oficiante, como un oficiante más en la ceremonia. Yo me asusté muchísimo, esa noche no dormí, dije, Dios mío, ¿qué es esto? Si me va a volver otra vaina, esto me lo están politizando, me lo están manoseando, ¿cómo voy a permitir yo la presencia del presidente en esta vaina? Que esté allí de espectador, pues por supuesto, pero adentro con las víctimas. Y me quedé toda la noche desvelado pensando en el tema. Antes de contarles cuál fue la decisión y qué fue lo que pasó, les quiero mostrar estas imágenes. Estas imágenes las vemos todos los días en los periódicos. Son los inmigrantes que llegan a Gibraltar, a Lampedusa, a Italia, en España, de África. Los expulsados de la miseria de África, del ébola, de las epidemias, de las hambrunas, que llegan y son recibidos, naufragan muchos mueren y otros son rescatados y son recibidos en estos centros de acogida de la Cruz Roja en diferentes lugares de Europa. Y apenas llegan, les entregan estas mantas rojas de la Cruz Roja, que son como, bueno, porque llegan muertos de frío, llegan en un estado pues de angustia y de tristeza y de desarraigo tremendo. Yo conocí algunas de estas imágenes cuando estaba pensando en qué quería hacer con Exilio, cómo quería que fuera Exilio. Y a partir de estas imágenes decidí entonces toda la propuesta estética, la propuesta visual de la ceremonia, a partir de las cobijas de los refugiados del mundo, que la Cruz Roja les da como una segunda piel y como también una marca. El presidente entonces pidió la autorización y yo respondí que aceptaba su presencia en la ceremonia con una condición: que el presidente ingresara en la primera parte de la ceremonia. Tendimos unas alfombras rojas para las víctimas. Ustedes saben que hoy está de moda lo de la alfombra roja. Todo el mundo, todos los VIP quieren estar en la alfombra roja, en Hollywood, en Cartagena, en Cannes, la ridiculez de los VIP. Entonces todo el mundo quiere estar en la alfombra roja. Nosotros dijimos, las víctimas son VIP, VIP. Víctimas le importan al país. Y tendimos 3 alfombras rojas gigantescas por las que ingresaba el cortejo a la ceremonia. Esa primera parte la llamamos el Sendero de Lágrimas, que es el ingreso al recinto. Luego viene una segunda parte de la ceremonia que la llamamos el Círculo de la Memoria y la Palabra, que es un momento en que 12 víctimas, exactamente lo mismo que está pasando hoy en La Habana, e incluso una de las víctimas que van a ver ustedes ahí en el círculo, está hoy en día en La Habana hablando con las FARC. Doña Teresita Gaviria, directora de la Fundación Madres de la Candelaria, participó en la ceremonia de exilio. Tercer momento de la ceremonia, la Sinfonía de las Lamentaciones. Es el momento entonces de la danza y de la música. Y el cuarto momento de la ceremonia se llama Carta al Mundo, que es un momento en que las víctimas muestran unos mensajes que han escrito en sus mantas. Veamos entonces, yo debo decir que al aceptar la presencia del presidente y ver la manera como lo hizo y ver la reacción de 5.000 espectadores en el Polideportivo de la Pontificia Bolivariana, en un lugar
donde hubiera podido pasar cualquier cosa, donde lo hubieran podido agredir con un botellazo o gritarle cualquier vaina. No hubo un acto, el más mínimo, de irrespeto ante ese momento, porque no era el presidente Santos, era el Estado colombiano que caminó descalzo con las víctimas de nuestro conflicto armado. Y el dolor de las víctimas fue respetado por todo el mundo. Voy a tener que ir adelantando y atrasando un poquito porque no está editado, pero atrasando no, adelantando para ver si vamos a ver cómo es la cosa. Espérate un momentico, no me apagues la luz porque me quedo aquí en el libro. A ver, Y bienvenidos a esta transmisión especial de Teleantioquia. Medellín fue escogida por el Gobierno Nacional como la sede para conmemorar el Día Nacional de la Memoria y las víctimas del conflicto armado. Por eso hoy, desde el Coliseo de la Universidad Pontificia Bolivariana, se presentará una obra en la que participan alrededor de 200 víctimas del conflicto, un drama que padecen alrededor de 1.200.000 personas en todo el país. Este evento busca generar una reflexión en todos los ciudadanos colombianos para que digamos no más al conflicto armado. Por eso, con la presencia del señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, el señor alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, y el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, a mis espaldas damos inicio a este evento. Muy buenas noches. Te ha llevado en el corazón quien tan fielmente te ha servido. ¿Puedes ver ahí? Estoy tapándoles o pueden ver. Todo momento. Cantad para él. Esta conmemoración es una puesta en escena de danza y música, en el que participan alrededor de 200 víctimas del conflicto armado procedentes de las 9 regiones de Antioquia, que se preparan con el Colegio del Cuerpo de Cartagena para ser parte de la obra Incilio Sendero de Lágrimas, que es dirigida por el maestro Álvaro Restrepo. La obra se iniciaba entonces con esta niña, hija de un mutilado de mina antipersona, llevando esta vela en su cabeza y atravesando todo el espacio. Y este personaje de rojo, como una especie de máter dolorosa, una especie de virgen, que yo la veo como una especie de matria, no la patria, sino la matria, la nación, que tiene que ver con el nacimiento y con el dolor de la madre, que es el tema de la Sinfonía de las Lamentaciones, la pérdida de un hijo, la pérdida de los seres queridos. La niña llevaba una carta para ser entregada al presidente, escrita por las víctimas, reflexionando sobre diferentes temas. Y lo que estamos escuchando es una obra de un artista colombiano, Osvaldo Maciá, que se llama Rodeado por Lágrimas. Es una colección de llantos del mundo entero, arreglada para piano
y órgano por el compositor británico Michael Nyman. Nunca
después el segundo momento de la ceremonia, el círculo de la memoria y la palabra. Primero se leía la carta que habían escrito las víctimas, los 12 representantes. Esta ceremonia ha congregado hoy aquí a un grupo de colombianas y colombianos que hemos sufrido en carne propia los estragos del conflicto armado. Queremos, por medio de este acto simbólico, decirle al mundo que nuestro país está decidido a voltear la página de la violencia y acabar con esta guerra fratricida que tanto dolor y tantas heridas le ha causado al cuerpo de nuestra sociedad. Y hemos querido hacerlo a través de la danza, la música, la poesía. El arte, como lenguaje universal del espíritu humano, nos ha servido hoy para hablar de nuestro sufrimiento, para conmovernos colectivamente, para pedirle a nuestros compatriotas y a la comunidad internacional que no nos dejen solos, que no es lástima en el sentido de padecer con el otro y de nuestros territorios. Que todos el tejido social, con calidad humana. Voltear la página es mirar hacia un horizonte de transformación para la restitución integral de nuestros derechos, con la ayuda del gobierno y nuestro compromiso. Los testimonios fueron pregrabados para evitar historia de vida. Perdón, vamos a ir. Ahora viene este señor que es don Ismael, don Benjamín, perdón, un hombre que fue torturado, bueno, y tiene 90 años, y él quiso participar a pesar de que prácticamente no podía, como ven, caminar. Soy Benjamín Agudelo, vengo desplazado de Belén de Bajirá. Perdonar no es olvidar, es sobreponerse al dolor para llegar a la reconciliación con alguien que nos ha hecho daño y así, al perdonar, darle al otro y a nosotros mismos la nueva oportunidad de una nueva vida. Mi nombre es Teresa Castrillón Sierra, de Puerto Berrío, Magdalena, medio antioqueño, representante legal de la Corporación de Víctimas Ave Fénix. Yo era una joven estudiante en esta ciudad. En mi municipio, Puerto Berrío, asesinaban, desaparecían y desplazaban. A mí no me importaba. Tenía mi mundo. Hasta que asesinaron a mi madre, padre, hermanos y perdimos nuestras tierras. Se hizo pedazos mi mundo de cristal, viendo de un solo golpe la cruda realidad de mi pueblo, departamento, mi país. Hermanos, hermanas, no esperen a que un acto violento les suceda para dejar la indolencia con todas las víctimas de la violencia. Es un llamado para ser solidarios y dejar la indiferencia y la violencia hasta con nuestra naturaleza, para que construyamos el país que merecemos y por el que luchamos. Alejados de todo sentimiento de odio y de rencor. Mi nombre es Presidentes de la Masacre, no solo en un asunto legal, sino en un asunto personal de reconstrucción y renacimiento social. Me llamo Leonel Sánchez Rivera. Soy uno de los sobrevivientes de la masacre ocurrida en la finca La Galleta del municipio de Montebello en el año 2000 y desplazado de este mismo municipio.
Mi hijo mayor hace parte de uno de los 30.000 colombianos detenidos desaparecidos. Teniendo en cuenta que la paz depende de cada ciudadano, de todas y todos, hoy las víctimas del conflicto armado estamos reconstruyendo las memorias de lo vivido, con la firme convicción de que las masacres, asesinato, desplazamiento, desintegración familiar, secuestro, desapariciones y reclutamiento forzado e impunidad, entre otros delitos, no se vuelvan a repetir. Rechazamos todo hecho violento en contra de la dignidad humana. Queremos una Colombia sin odios, rencores y venganza, una Colombia sin conflicto armado, una Colombia en la que quepamos todas y todos. Mi nombre es Rosalba Martínez Panes. Fui desplazada del atrato medio antioqueño, de una vereda de Vigía del Fuerte. Manejo un grupo cultural de las mujeres afrocolombianas Cambiri. Motro John Jairo Tascón en Leachami, resguardo La María Valparaíso, sudoeste antioqueño. Cultura, Mo, valores, Sami, hogar, Mode, alegría, Kinahu, futuro, Nubena Baeta, memoria, Unisea, riqueza, Nebarakidi, costumbres, Yunana Bahara de Abatao, origen, Namani, estabilidad. Namaduanu. Cuando perdemos nuestro territorio, perdemos la totalidad de lo que somos, nuestra existencia misma, la raíz de nuestra historia. Cuando nos arrancan de nuestras tierras, nos fracturan el alma. Mutru urapununia satamanis, rua en benakarmatarua, chipuru nepununde bena. Mi nombre es Yuraninia Satamanis, del resguardo indígena de Karmatarua, Jardín Antioquia. Soy abui humaunadebo, hadakubu humaunaba unidacho, waudai ambua ara humauna hatuabu. Daisida sumetia panuma, kuniandajua, kadajua, deadajua, kuniandai, maunde chideajo chiturua unudajua. La paz somos todos, la ley somos todos. Cumplir ambas es nuestra responsabilidad. Estamos dispuestos a perdonar, construir, entregar, amar y ofrecer para lograr que la paz sea la ley. Bueno, ya después de este momento, nos preparamos para el momento de la danza y la música. Háblale a tu madre para hacerla feliz, pues ya me abandonas, dulce esperanza mía. Estos son los textos de la Sinfonía de Mi las querido hijo, Lamentaciones. mi predilecto, comparte las heridas con tu madre. Y aquí se inicia entonces el primer movimiento de la sinfonía. El primer movimiento son 20 minutos de desplazamientos, solamente masas de personas caminando y cayendo. Es el gesto de toda la primera parte. Y esta música, tal como la describió Alfredo Molano cuando escribió el comentario sobre la obra, dijo: ¿de dónde sacaste esta música que es como lava, como magma? Y es así, esta música va avanzando lentamente como magma hasta llegar al crescendo.
caminando. Y después llegaba otro grupo y lo absorbía y lo recogía. Para mí esta parte yo la veía como una suerte de éxodo bíblico, como unos viajes por el desierto. Todo el espacio está cubierto de tierra roja. Vamos a avanzar, tenemos que terminar, lo siento. Había escrito en su manta un mensaje, que es el mensaje que se muestra al final de la ceremonia, en el momento que llamamos la carta al mundo. Qué pena, pero tengo que ir cortando así para que podamos ver. Este es un momento ya con los bailarines de Medellín y los bailarines del Colegio del Cuerpo. Desnudos de siete bailarines que interpretan el segundo movimiento de la sinfonía. Ave María, llena eres de gracia. Mamá, no llores más. Virgen pura, Reina del cielo, protégeme en todo momento. Ave María, llena eres de gracia. Este texto es una oración que fue encontrada en una cárcel de la Gestapo durante la Segunda Guerra Mundial, escrito por una adolescente que fue matada en un campo de concentración. Protégeme en todo momento. Ave María, llena eres de gracia. Mamá, no llores más. El segundo movimiento de la sinfonía, en que hombres y mujeres bailan con el torso desnudo. Esta es la soprano norteamericana Sarah Collins.
tenían el torso desnudo, no sabían cómo transmitir ya, entonces solo tomaban desde lejos o los pies, porque los pechos de las mujeres son pecado, entonces. El tercer movimiento de la sinfonía, que es el momento del renacimiento de alguna manera y de la esperanza, a pesar de que es un texto también, pueden ustedes ver la escala pues, del escenario y de la puesta en escena. En este momento al presidente y a su esposa. Bueno, luz por favor. Bueno, yo creo que podríamos abrir este momento el espacio a unas preguntas. Perfecto. Entonces tal vez este micrófono puede circular y yo utilizo este.